nombre es Francelis Rojas, estudio en la sección 4 de Ingeniería en Informática, estoy en el grupo 1 y bueno, yo les vengo a hablar sobre metateoremas de validación. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando la premisa implica la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de la premisa, se dice que el argumento es deductivamente válido. Como por ejemplo, si tengo apendicitis, entonces deben extraer el apéndice. No deben extraer el apéndice, entonces no tengo apendicitis. Un metateorema no es formalmente demostrable sin partir de ningún supuesto previo. Podemos probar que es verdadero, pero partiendo de los hechos acerca de un sistema formal. Como por ejemplo, el teorema de la deducción de la lógica de primer orden dice que una oración de esta forma se puede deducir de un conjunto de axiomas A, sí y solo sí, esta frase se puede deducir de sistemas cuyos axiomas contarán de estos símbolos y todos los axiomas de la U. La metateoría de la lógica puede ayudar mucho a resolver cuestiones de este tipo, pero no puede liquidarla. Por ejemplo, todo A es B, ninguna A es B, algún A es B, algún A no es B. Gracias por tu atención. Hola, mi nombre es Patricia O'Donnell, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática sección 4 y les voy a hablar sobre la validez. ¿Qué es la validez? Bueno, es la propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican a la conclusión. Si la conclusión es una secuencia lógica de las premisas, se puede deducir que es un argumento válido. De tal manera de decirlo el hecho de que la conclusión siga de modo coherente y lógico de las premisas. Esto también lo podemos guiar por esquemas. Un ejemplo es o P o Q, no P, por lo tanto Q. Ejemplo sería o es de día o es de noche, no es de día, por lo tanto es de noche. En este último nos podemos fijar en la validez de un argumento, que al no ser de día, quedamos en cuenta de manera lógica y sigue una secuencia de que es de noche. En estos ejemplos en estos argumentos son verdaderos porque estos tienen una forma de silogismo disyuntivo que los hacen válidos. Otra manera de saber la validez de un argumento a través de una manera semántica o sintáctica, pero esa mis compañeros la explicarán más adelante. Debemos recordar que para que un argumento sea válido no necesariamente debe ser verdad. O sea, su premisa y su conclusión no deben ser verdaderas para que este sea válido. Con que la conclusión tenga una secuencia lógica de la premisa, podemos deducir que es válido el argumento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Said Moreno, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, que cursa pues la carrera Ingeniería en Informática, sección 4, y en esta ocasión, bajo el tema teoremas de consistencia y el tema metateoremas de validación, les voy a explicar acerca del concepto de verdad. La verdad es aquello que se le atribuye a los enunciados dentro de un argumento. Según Garrido, en su obra Lógica Simbólica, un enunciado es verdadero si éste es conforme a los hechos o la realidad. Por ejemplo, si tenemos un enunciado que diga el Támesis es caudaloso, dicho enunciado será verdadero si realmente el río Támesis posee esa propiedad. Y será falso si no es el caso. La cuestión de deducir si un enunciado es verdadero o es falso no lo es, como lo advierte Wittgenstein, que a su vez citado por Garrido, una cuestión de análisis lógico, sino más bien de información basada en hechos, gracias a que los enunciados siempre dirán algo acerca de los mismos. Para cuando uno dice que un enunciado es verdadero, también se está señalando que dicho enunciado tiene un valor de verdad positivo o un valor de verdad verdadero. Y cuando es falso se dice de que ese enunciado tiene un valor de verdad
negativo o un valor de verdad falso. Estos dos valores comúnmente se le conocen como valores de verdad. Moreno, en su libro Lógica Matemática, Antecedentes y Fundamentos, explica que en la lógica esos dos valores pues no se definen y normalmente pues se les sustituyen por valores entre 1 y 0. Por eso un enunciado puede agarrar o obtener algunos de estos dos valores. Si se tiene un argumento, el orden de valores de verdad será de 1 y 0. Si se tienen dos argumentos, pues el orden será 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Y en la pantalla pues se puede ver cuando pues se tienen tres argumentos y cuál es su orden pues de valores. Esto es así gracias a que la lógica se rige por un principio básico que dice de que todo enunciado es verdadero o es falso, pero no ambos a la vez. Este principio se llama principio de bivalencia, según Garrido, y el mismo autor explica de que este principio ha seguido dándose por válido inclusive en nuestros días, que es lo que se conoce como la lógica clásica. Esto es lo que yo quería explicar acerca del concepto de verdad y bueno, gracias por su atención. Hola, buenos días, mi nombre es Eric Peñalver, soy parte del primer grupo de lógica y aquí le hablaré sobre la diferencia entre la validez y la verdad. Bueno, empezando, para tener una mejor definición sobre cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos, primero repasaremos sus conceptos más básicos. Estos términos han sido tratados con anterioridad por mis compañeros de forma más profunda. Aquí solo repasaremos un poco sus conceptos. Primero, la validez. La validez representa la cualidad lógica deductiva de los argumentos. Cuando la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, entonces el argumento ha sido deductivamente válido. Ahora, la verdad. La verdad se representa como la cualidad de las premisas de ser conforme a los hechos, es decir, la cualidad de verdad de un enunciado dependerá de la información empírica relacionada al enunciado. Ahora bien, estos dos conceptos pueden parecer un poco similares o incluso confusos sobre qué significa cada uno. A continuación les voy a explicar cuál es su diferencia para que quede más claro. Ahora, la diferencia. Mientras que la diferencia entre la validez y la verdad es que mientras la validez es cuando algo tiene un contenido lógico y coherente que lo hace justificable, es decir, un argumento válido un argumento es válido porque tiene sentido lógico. Y la verdad va más allá de lo lógico y guarda relación con los valores éticos y datos empíricos. Las premisas serán verdaderas si resultan ser un hecho relacionado con los datos empíricos, con los datos de la vida real. Y falso en caso contrario. Para explicar mejor esto, la validez y la verdad claramente no son lo mismo, no representan el mismo concepto, ya que la validez solo se vale por el contenido lógico y coherente de las premisas y de la conclusión. Es decir, si la conclusión tiene una relación coherente con las premisas, pero no tiene la validez no tiene nada que ver con el valor de verdad de esas premisas y el valor de verdad de esa conclusión. Es decir, mientras un enunciado posea un sentido lógico y con argumentos justificables, esto no quiere decir que sus premisas o conclusiones sean verdaderas. Para explicar mejor esto, vamos a tomar en cuenta este ejemplo. Estudiar durante el día es más efectivo. Por lo tanto, mis estudiantes estudian durante el día. Este enunciado tiene una validez lógica, ya que estudiar durante el día es más efectivo. Por lo tanto, mis estudiantes estudian durante el día. Es un argumento válido con lógica que lleva una conclusión coherente. Sin embargo, el valor de verdad de esa conclusión de que mi estudiante estudia durante el día dependerá únicamente de qué tan
de qué tan real sea, de qué tan real sea el enunciado con respecto a los datos empíricos, con respecto a los datos de la vida real. Es decir, que si mis estudiantes no estudian durante el día, a pesar de que este es un enunciado válido con una coherencia y lógica, entonces esta conclusión es falsa. Ahora vamos con el siguiente punto. Para terminar, voy a explicar un dato importante sobre la relación entre la validez y la verdad. Si el razonamiento es válido, está bien construido y el punto de partida, las premisas, son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. Es decir, un enunciado que tenga un razonamiento válido y tenga argumentos lógicos y coherentes, con una conclusión coherente con respecto a las premisas, y sus premisas son todas verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. No puede llegar a una conclusión falsa, porque entonces no tiene sentido lógico. Para entender esto mejor, vamos a ver este ejemplo. Las esferas son redondas, por lo tanto, todos los objetos esféricos son redondos. En este enunciado podemos ver claramente que sus premisas, las esferas son redondas, es verdadera. Y su sentido lógico, es decir, la validez que tiene sus argumentos con coherencia y lógica, son válidas, ya que si las esferas son redondas, eso quiere decir que todos los objetos esféricos son redondos, tienen una validez, un argumento lógico y sus premisas son verdaderas. Por lo tanto, esta conclusión tiene que ser verdadera, no puede ser falsa. Si las esferas son redondas, la conclusión de que todos los objetos esféricos son redondos tiene que ser verdadera. Y bueno, con eso concluyo mi exposición. Gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Arcángel Laguey, sección 4, primer grupo de lógica. Mi punto es la suficiencia. En lógica, la suficiencia es un término usado para describir una relación condicional o implicacional entre dos enunciados. Por ejemplo, en el condicional, si P, entonces Q. Q es necesario para P, porque P garantiza la verdad de Q. De manera equivalente, es imposible tener P sin Q. Del mismo modo, P es suficiente para Q porque P, siendo verdadero, siempre implica que Q es verdadero, pero que P no sea verdadero no siempre implica que Q no sea verdadero. Por ejemplo, el hecho de que un número sea divisible entre 4 es suficiente, pero no necesario, para saber que es par, pero que ser divisible entre 2 es suficiente y necesario. Hola, muy buenos días, mi nombre es Aaron Ortega y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática, sección 4. En esta evaluación a mi grupo número 3, del cual formo parte, le tocó hablar sobre teoremas de consistencia. Entre esos teoremas se encuentran los árboles lógicos, el cual es mi punto y del cual les voy a hablar hoy. Primero que nada, ¿qué son los árboles lógicos? Los árboles lógicos tienen su origen en la semántica. Estos fueron creados de la mano de E. Beth en 1955. Este teorema o los árboles lógicos originalmente se llamaban tablas semánticas y fueron enfocados plenamente al área semántica con la idea de desarrollar un método que fuera visual y que fuera de organización para hallar una idea, por ejemplo partiendo de una base o un punto único, y de allí ir desarrollando varias ideas o varios subpuntos, y de los cuales se va a ir descartando cuáles son los útiles y cuáles son los puntos que realmente no sirven o aportan nada al tema. Pero no fue sino hasta que tuvo su evolución en la lógica de mano del filósofo finlandés J. Hintikka, quien en el mismo año, en el 55, pero de manera paralela, trabajaba en un sistema de organización igualmente visual, pero enfocado a las premisas que le permitía tener el área de lógica, cosa
que no fue lograda de una manera concreta y no fue tan popular, sino hasta que el lógico estadounidense R. Sullivan logró desarrollar de una manera concreta este método, enfocándolo con un nuevo concepto y dándole una popularidad y afinidad única. El nuevo concepto que le dio Sullivan expresa lo siguiente. Dice: examinar de manera sistemática todas las posibilidades que podrían hacer falsa una proposición dada y buscar si una de estas posibilidades es lógicamente viable. Quiere decir que de manera lógica vamos a buscar y descartar cada una de las posibilidades incorrectas que parten de la suposición del primer punto, y de allí vamos a encontrar la única que es lógicamente viable y la cual es funcional. Un ejemplo de los árboles lógicos podría ser el siguiente. Ya que es un sistema lógico sistemático, evidentemente parte de un punto y se va desquebrajando en varias ramas. Este árbol lógico tiene ese nombre de árbol, ya que tiene la misma figura de un árbol. Se desarrolla desde el tronco, desde la raíz, hasta las ramas que el árbol posee, solo que es un árbol invertido o de manera invertida, así se dibuja. Y vemos que tiene varias asociaciones con la lógica, ya que una de sus leyes lógicas se trata de la bicondicional, la cual podemos observar que prueba la veracidad de las dos premisas, de la A y de la B, las cuales son desarrolladas de manera ordenada, y paso a paso se van descartando las cuales no funcionan, y las que es lógica y es correcta es la que se toma como premisa válida. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Ferrer, de la sección 4 de Ingeniería Informática, y hoy les vengo a hablar sobre los distintos métodos para medir la validez, los cuales se dividen en lo siguiente o se conforman en dos tipos. Uno que es el método semántico y el otro que es el método sintáctico. En mi caso, primero les voy a hablar sobre el método semántico, el cual también se le puede decir lógica semántica o semántica lógica, que para este punto la semántica lógica es una rama de la lógica y de la semiótica, que estudia cómo se relaciona un signo con la realidad y las condiciones necesarias para que este mismo signo se corresponda, uno con un objeto y el otro con las reglas de significación. Un ejemplo puede ser: un pastel no puede estar crudo y cocido al mismo tiempo. O sea, que si el pastel no está crudo, no puede estar cocido, así mismo viceversa, es una especie de no contradicción. Pero para esto es muy importante saber los siguientes enunciados, los cuales comunican algo en relación al entorno, es decir, una relación con la realidad. Y para esto se menciona que el método semántico es una especie de esquema donde el argumento es válido solo cuando es imposible que las dos premisas sean verdaderas al mismo tiempo. Perdón, que las dos premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Un ejemplo: el acusado no puede ser inocente y culpable al mismo tiempo. En este método hay que tener en cuenta los dos siguientes principios lógicos, que son el principio de no contradicción y el principio de ser excluido. En el caso del principio de no contradicción, que según este principio es un enunciado o una proposición donde su negación no puede ser verdadera al mismo tiempo. Un ejemplo: el cielo no puede estar nublado y no estar nublado al mismo tiempo, y en el mismo lugar o en el mismo sitio. Y el otro, que es el principio tercero excluido, el cual no dice que es un enunciado o una proposición en la cual esto es malo, y el siguiente enunciado contradice, o sea, el que viene. Pero en este caso solo hay una de las dos opciones, o sea, no hay una tercera opción posible, es una verdadera y la otra es falsa. Un ejemplo: ¿está lloviendo o no está lloviendo? Otro tipo de ejemplos que podemos encontrarnos en el método semántico pueden ser: uno, que no es posible que este animal sea una cebra y no sea una cebra a la vez, el cual es decir un principio de no contradicción, y el otro, que es que esta flor es una rosa y no es una rosa al mismo tiempo, el cual sea otro principio de no contradicción. Ahora les voy a hablar sobre el método sintáctico, el cual este método sintáctico también es una especie de esquema donde un argumento será válido solo cuando haya una deducción de la conclusión de las premisas, utilizando solo las reglas de la longitud permitida. En este caso, o en este método, hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Uno, que es la declaración, que una declaración puede llamarse validez, es decir, una verdad lógica sin ciertas en todas las interpretaciones,
Y la otra es que la solidez es la validez, donde la deducción no se ve afectada por la verdad y la premisa o la verdad de la conclusión. Y la siguiente deducción es perfectamente válida. Un ejemplo: todos los animales viven en Marte y todos los humanos son animales. Por lo tanto, todos los humanos viven en Marte. Pero un problema en este ejemplo o en este argumento es que no es sólido. Para que un argumento deductivo sea sólido, la deducción debe ser válida y todas las premisas tienen que ser verdaderas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Fabricio Ramírez de la sección 4 de Ingeniería en Informática, grupo 1 de teoremas de consistencias. Mi punto a exponer o a explicarles también es sobre el metateorema de solidez y completitud. La solidez, como su definición lo dice, es la propiedad que tienen los argumentos cuando son válidos y sus premisas son todas verdaderas. Algo a tomar en cuenta de la validez es que debe ser de premisas deducibles para que sea válida. Esta definición nos otorga dos condicionales para obtener un argumento sólido. O sea, si no se cumple ninguna de estas dos condicionales, entonces si no se cumple mínimo una de ellas, el argumento es imposible que sea sólido. ¿Cómo sabemos que un argumento es sólido? Como dice ahí mismo, aquí hay una premisa: todos los hombres son mortales. Que le sigue una segunda premisa: todos los griegos son hombres. Y por último, una tercera premisa que sirve de conclusión: luego todos los griegos son mortales. Aquí es un argumento, es sólido. ¿Por qué? Primero, sus premisas son verdaderas. Todos los hombres son mortales, eso es deducible que es verdadero. Todos los griegos son hombres, eso es deducible que es verdadero. Y luego todos los griegos son mortales, eso también es deducible por las primeras dos premisas que indican eso mismo. Todos los hombres son mortales, entonces todos los griegos son hombres. Y si todos los griegos son hombres, eso quiere decir que todos los griegos son mortales. Entonces tenemos un argumento sólido, que es la completitud. Es una propiedad metateórica que tienen los sistemas formales cuando las fórmulas lógicamente válidas, o sea, todas las verdades lógicas del sistema, son además teoremas del sistema. Sí, es así. Metateoremas, o sea, teoremas que usan teoremas como fórmulas y demás, o usan fórmulas para demostrar otros teoremas. Por ejemplo, Gödel establece una correspondencia entre la verdad y la semántica, la probabilidad sintáctica en la lógica de primer orden. Gödel puso de ejemplo en su teorema de completitud: para toda fórmula A de la lógica cuantificacional, si A es lógicamente verdadera, entonces A es deducible. Esto nos dice algo. Si lo leemos bien: para toda fórmula A de la lógica cuantificacional en primer orden, si es lógicamente verdadera, entonces A es deducible. Bueno, para eso se usaron varios símbolos, dos símbolos que llamamos demuestra y prueba, que ahora los veremos. Estos símbolos se usan, como aquí decimos, para demostraciones y pruebas de que algo es tal y tal. Anotar sobre esto, digamos, bueno, ¿dónde entra la solidez en ello? Bueno, pregunta también, recuerda que en la solidez es necesario que los argumentos sean deducibles. Entonces, aunque esto no sea deducible, la simple lógica vista por cualquiera, bueno, para que esto era deducible, o bueno, esto puede ser deducible igualmente. Y bueno, ¿cómo sería representado esto en esta premisa? Lo que sería el metateorema. Bueno, vamos ahí. Aquí dice: la prueba del teorema de completitud se reduce a consignar las siguientes premisas, que dice que A es lógicamente verdadera. Por lo tanto, nos dice, indica en este símbolo, que significa demuestra, que A demuestra a A. Le sigue: si A es lógicamente verdadera, entonces no A es insatisfactible.
Y si no A es insatisfactible, entonces no A es inconsistente. Y si no A es inconsistente, da lugar a contradicción, que es no A prueba de que B y no A prueba de que no A. Y si no A prueba B y no A prueba no B, entonces es prueba de A. Si tú dices formalmente o simplificado, diría simplemente si se demuestra A, entonces es prueba de A. O sea, este símbolo que si se demuestra A, entonces prueba de A. O A es simplemente prueba de A. Perdón, demuestra A. Y esa es la demostración. Esta es mi explicación sobre el teorema de completitud y solidez simplemente, junto al teorema de Gödel, que también puede ser un metateorema porque fue utilizado para demostrar otros teoremas. Bueno, me retiro. Buenos días, mi nombre es Roswell Ledesma, integrante del grupo 1 de la sección 4 de Ingeniería Informática, y mi punto a debatir es el álgebra booleana. Es una rama especial del álgebra que se usa principalmente en la electrónica digital. El álgebra booleana fue inventada en el año 1854 por el inglés George Boole. El álgebra de Boole es un método para simplificar los circuitos lógicos o a veces llamados circuitos de conmutación lógica en electrónica digital. Por lo tanto, también se llama como cambio de álgebra. Podemos representar el funcionamiento de los circuitos lógicos utilizando números, siguiendo cada una de las reglas que son bien conocidas como las leyes del álgebra de Boole. También podemos hacer los cálculos y las operaciones lógicas de los circuitos aún más rápido, siguiendo algunos teoremas que se conocen como teoremas del álgebra de Boole. Una función booleana es la función que representa la relación entre la entrada y la salida de un circuito lógico. La lógica booleana solo permite dos estados del circuito, como true y false, o sea, verdadero y falso. Estos dos estados están representados por 1 y 0, donde 1 representa el estado verdadero y 0 representa el estado falso. Las leyes fundamentales son OR, AND y NOT, así como estamos viendo en pantalla con esta diapositiva. Y también tenemos las leyes conmutativas, leyes asociativas, distributivas y otras identidades útiles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo esto. Mi nombre es Jorman Balán, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática, sección 4, semestre 1, en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. En esta evaluación, a mi grupo le tocó el tema de teoremas de consistencia, mientras que a mí me tocó específicamente el punto de la simplificación. Comencemos por el comienzo. ¿Qué es esta cosa llamada simplificación? La simplificación es reducir una expresión a la menor cantidad de términos posibles. Es como la misma palabra dice, hacerla más simple. La forma en que lo hace es desarrollando la expresión paso a paso mediante la reducción y sustitución de términos equivalentes hasta llegar a una expresión irreducible. En otras palabras, es que de una expresión diferente, consistente, con la anterior, se puede obtener la misma salida. Con la simplificación también se pueden eliminar expresiones contradictorias para así dejar aquellas que no se contradicen. Si esto es difícil de entender, pongamos un ejemplo de la vida diaria. Si yo digo, mañana estaré corriendo durante 2 horas el polideportivo en Alum, y la frase, mañana correré 2 horas el polideportivo en Alum, ¿cuál de las dos es más fácil de entender? A pesar de que las dos transmiten lo mismo, lo más probable es que dirías que la segunda es más sencilla de entender, y esto se debe a que la segunda es más simple y concisa. La simplificación de proposiciones se logra a través de las 12 leyes del álgebra booleana, o también llamado álgebra proposicional. Las leyes booleanas ya las explicó uno de mis compañeros con anterioridad, y con el uso de estas vamos a simplificar la siguiente expresión. Como podemos ver, hay 3 términos en esta expresión. Además, es muy complicada de entender, con la gran cantidad de negaciones que tiene, por lo que ahora sí vamos a hacer uso de la álgebra booleana. La primera ley que usaremos será la ley del condicional, pasando el P condicionado Q a no P o no Q.
Después se puede ver que en esta disyunción se repite no Q dos veces, ya que estos términos se repiten, se puede reducir a un solo término con la idempotencia. Pero primero hay que hacer uso de las leyes asociativas para que se vea un orden y secuencia en la resolución del ejercicio, porque después uno se puede perder cuando se intenta comprobar errores. Después de aplicar las leyes asociativas, ahora se podrá hacer la idempotencia. Después de esta idempotencia ya solamente quedan dos términos, no P y no Q. Y como se puede ver en esta expresión hay una negación al lado de los corchetes, así que lo último que haremos será aplicar las leyes de Morgan. Y ahora, ya aplicadas, tenemos el resultado que son dos términos, Q y P. De un total de 3 términos, con muchas negaciones se redujo la expresión a solo 2 términos. No solo eso, se redujo una expresión que es mucho más sencilla de entender. La simplificación se utiliza para la reducción de circuitos lógicos, ya que estos normalmente terminan siendo muy engorrosos y con la simplificación, bueno, se hacen más simples. Eso es todo de mi parte y también la de este grupo. Gracias por prestar atención y que tenga un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuando esté viendo esto.